siempre que hablan de pancreático biliar, lo asocian como un conjunto, como un segmento. Tanto así que en las entidades quirúrgicas, en entidades gastroenterológicas de los hospitales de todo el mundo, hay la división que es biliopancreático. Biliopancreático. Como hay una división gástrica, solamente gástrica, hay una división biliopancreática. Y hay una división coloanal, ¿no? Que se refiere a la parte del esfínter anal. Cuando hablamos de esto, de esta clase de ahora, la secreción pancreática y la secreción biliar, nos estamos refiriendo básicamente a dos órganos, ¿no? El páncreas, en primer lugar, este órgano retroperitoneal que se ubica justo por detrás de los grandes vasos, en la cual la cola, que va justo hacia el ángulo esplénico, hacia el lado izquierdo, cuerpo y la cabeza, que está firmemente adherida a todo el marco duodenal. Segunda, tercera y cuarta porción de duodeno están firmemente adheridos. No se pueden separar anatómicamente si no es con disección, ¿no? Si no es al corte. Es tanto así la unión que lesiones de la cabeza del páncreas o lesiones de la segunda o tercera porción de duodeno necesariamente se tienen que sacar todo junto. Esto hace una complejidad quirúrgica a la hora de abordar estos temas. El páncreas, por un lado, es el órgano retroperitoneal y que se va más hacia atrás, la sintomatología es más posterior, más lumbar, y por otro lado tenemos la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar, que se ubica todos debajo de su reborde costal. Si ustedes se palpan el reborde costal derecho, es decir, la costilla, por debajo algunas personas se pueden palpar ligeramente el borde romo hepático. No se palpa el borde romo hepático, muy ligero algunos, pero sí se proyecta a ese nivel la vesícula biliar, del lado derecho, ¿no? Justo con la línea medio clavicular. Este páncreas tiene una función endocrina, que ya lo vieron, insulino, glucagón en la parte de endocrinología, y lo que vamos a ver ahora es la función exocrina, es la función, es la secreción que da hacia la luz del tubo digestivo, hacia la luz de la segunda porción duodenal de la folla vagal, ¿no? A través de sus dos conductos, el Wilson, el principal, el Santorini, el accesorio. Tienen la característica de que esta secreción, esta producción pancreática, va a drenar a través del Wilson y del Santorini hacia una desembocadura común con el colédoco. El colédoco, que viene del hígado, el hígado tiene sus dos hepáticos, sus dos ramos hepáticos biliares, se juntan y forman el colédoco. Al colédoco llega el cístico de la vesícula. El colédoco sigue y se inserta al final en el duodeno. En esa inserción del duodeno se junta con el Wilson y hace una desembocadura común. Esa desembocadura común está rodeada y se le llama una ampolla, y está rodeada por una musculatura, ¿no? Por eso una ampolla de Vater y una ampolla a nivel del esfínter de Oddi, ¿no? La secreción del jugo pancreático específicamente puede llegar a 1,5 litros. Si habíamos visto que el estómago es ácido, el páncreas es todo lo contrario, totalmente alcalino, justamente para contrarrestar esta acidez, pero siempre teniendo en barrera, ¿qué cosa? ¿Qué esfínter tenemos de barrera? El píloro, ¿no? El píloro es el principal esfínter. Siempre que hay un esfínter, piensen que hay pHs diferentes en uno y en otro lado. Este páncreas, que es predominantemente alcalino, en su jugo alcalino va a tener, es alcalino gracias al bicarbonato que produce su ducto, y va a tener también las enzimas digestivas, ¿no? Para la digestión específica. ¿La digestión de qué? La digestión a través de tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, a través de las amilasas, a través de las lipasas, las esterasas, las fosfolipasas y otras lipasas, factores reguladores. ¿Todo para qué? Para digerir proteínas, carbohidratos y lípidos. Es decir, el páncreas produce enzimas para digerir esto. Todo lo que comen recae
recae sobre estos tres tipos, ¿no? O lo que comen o es proteico, o es carbohidrato, o es lipídico. Entonces, ¿quién interviene en la mayor parte de la digestión de los alimentos? El jugo enzimático pancreático. Cuando no hay una buena digestión, no hay una buena función pancreática, no hay una buena digestión y se producen todos los problemas en este proceso. Claro que no solamente estos son los fundamentales, ¿no? Tenemos también para romper, para desenmascarar las proteínas, el ácido, tenemos las sales biliares de la bilis para la parte lipídica, pero este es fundamental. Ahora, estas enzimas son enzimas poderosas, son enzimas fuertes para poder digerir esto. Y la más fuerte, o por así decirlo, la que activa todas, es la tripsina. Entonces vamos a tener nosotros que estas enzimas son secretadas de manera inactiva. Es decir, en el páncreas, en el acino pancreático, están secretadas inactivamente, no funcionan. Pero cuando llegan a la luz intestinal, a la segunda porción del duodeno, en el borde del cepillo, en la mucosa, hay una enterocinasa, que es la que la activa. Estas enterocinasas activan a la tripsina. Y a la tripsina la vuelve activa, y la activa en general empieza a activar a todas. Tanto es el poder activador de la tripsina que existen también inhibidores de esta tripsina. Entonces el tripsinógeno inactivo, gracias a esta enterocinasa, enteropeptidasa, se activa tripsina, y esta tripsina a su vez empieza a activar al resto, ¿no? ¿Dónde están estas enteropeptidasas? En el borde del cepillo, el ribete de la segunda y tercera porción duodenal. Si estuvieran dentro del páncreas, ¿qué pasaría? Si esta enterocinasa, por algún motivo, esta enzima, ingresa al esfínter duodeno retrógradamente, empieza a activar las enzimas. Y las enzimas que eran inactivas se secretan activamente y produce lo que es la pancreatitis. Es decir, sus mismas enzimas salen ya activas, se activan inmediatamente y se empieza a autodigerir el páncreas. Esta es una enfermedad grave con mortalidad del 10 al 15%. Usualmente se da cuando, por procesos, cuando tienen cálculos en la vesícula, y una de esas piedritas, esos cálculos de colesterol, tienden a obstruir, bajan por el cístico, bajan al colédoco, y como se acuerdan que les dije que es una desembocadura común, el Wilson y el colédoco, tienen la mala suerte de que esa piedrita se enclave en esa zona. Al enclavarse en esa zona causa un proceso inflamatorio y no deja pasar ni jugo pancreático, ni bilis, ni la bilis hepática biliar. Y cuando se produce ese fenómeno obstructivo inflamatorio local, esta enterocinasa empieza a actuar localmente y activa a estas enzimas. Y se produce la famosa pancreatitis. Por eso es un peligro llegar a este punto cuando el paciente tiene ya litiasis vesicular. Ese es el principal factor, ¿no? Hay factores también alcohólicos, factores quirúrgicos, o sea, por otros motivos por los cuales también se inactivan las enzimas pancreáticas. En el Perú, en Latinoamérica, usualmente es por cálculo, pero si se va a Europa, la incidencia de pancreatitis es por alcohol. Por alcohol y una ingesta de alimentos copiosa, ¿no? Los buffets. Entonces nosotros vamos a tener, ¿se acuerdan que habíamos dicho el acino tanto salival, que tenía un acino y un ducto, ¿no? Y acá células en la parte ductal, y la parte acinar también las células. Acá se va a producir lo que habíamos dicho, las enzimas. Esta es la parte salival, en la parte pancreática es lo mismo. En el acino se producen las enzimas, mientras que en el ducto se produce agua y bicarbonato. La alcalinización. ¿Se produce mediante qué? Mediante este fenómeno, ¿no? El mismo fenómeno del CO2 más el agua a través de la anhidrasa carbónica, produciendo bicarbonato ricamente alcalino, ricamente jugo pancreático, y produciendo y excretando agua. Es decir, le da volumen, le da cantidad, le da alcalinidad a este líquido.
va a estimular la secreción pancreática? Los estímulos van directamente a través de las hormonas, la acetilcolina, secretina y colecistoquinina. Ese es el acino, ese es el ducto. Vemos que a nivel acinar siempre son presentadas las enzimas y a nivel ductal el bicarbonato y el agua, ¿no? Acinar a través de ¿qué? De la acetilcolina, la colecistoquinina, y la secretina actúa directamente a nivel del ducto. Esta secretina del polipéptido de 27 aminoácidos, en secreción ductal propiamente, producida por las células S, y la secretina se activa cuando hay acidez. Cuando este píloro empieza a aperturarse, a producirse el vaciamiento gástrico de este bolo ya mezclado y triturado y empieza a pasar a la primera, segunda porción ácido, esta acidez, que mientras más fuerte sea, menos de 4.5, es más fuerte el estímulo, empieza a hacer que se produzca el jugo pancreático a expensas de secretina, ¿no? O sea, mientras más ácido sea, más jugo pancreático habrá. Por eso algunos procesos, cuando tienen procesos duodenogástricos, las úlceras, el tratamiento usualmente es dieta y asociados a inhibidores de bomba para evitar reducir la producción de ácido. Cuando se produce esto y le dan medicamentos, omeprazol, ranitidina, estos inhibidores de bomba, disminuyen la acidez a tal punto que ya no se activa mucho este proceso de secreción pancreática y se produce cierto grado de indigestión. O sea, mejor dicho, por un lado le mejoras la acidez, la sensación de las úlceras, pero por otro lado le das un proceso de indigestión que come cualquier cosa y rápidamente se distiende, se llena de gas, no tolera comer lípidos ni grasas, porque estás bloqueando, si estás solucionando uno, estás bloqueando otro mecanismo, ¿no? Que se activa justamente cuando hay ácido. Entonces, aminoácido a nivel duodenal, segunda porción fundamentalmente, las células S se activan positivamente y se produce la liberación de secretina, ¿no? Contrariamente, cuando ya se hace esta parte ya se hace muy alcalina, se disminuye su secreción, ¿no? Entonces, esto es comparativamente para ver cómo el jugo pancreático de este lado, el jugo pancreático, como miren el bicarbonato, cómo llega a 120 aproximadamente. Mientras que en la parte sérica está 24, 25, ¿no? Cuando se toma un AGA, el bicarbonato 24, 25. Y como el jugo pancreático es alcalino netamente, igual que el salival, ¿no? Esta colecistoquinina, ya hablamos de la secretina que actúa a nivel ductal. Ahora la colecistoquinina, polipéptido de 33 aminoácidos, secreción acinar. Si la secretina actúa en el ducto, en el acino actúa la colecistoquinina a través de las células y producida se dice duodeno y yeyuno, ¿ya? Y su estímulo de la colecistoquinina son los ácidos grasos y las proteínas, que hay a nivel de la luz, ¿no? Este es el acino pancreático, es decir, la cabeza de acá del acino, la producción enzimática, y tiene sus diversos receptores de acetilcolina, receptores de colecistoquinina, de secretina, de polipéptido inhibidor vasoactivo. Todos estos receptores, por un lado, se van a activar. ¿Por qué se activan? Por lo que hemos visto, ¿no? Grasas, proteínas. Se activan. Y al activarse, a través de los mecanismos iguales que en la célula parietal, calcio o AMP cíclico, van a empezar la exocitosis de las microvesículas para liberar las enzimas. Estas son las microvesículas, se fosforilan y se produce la liberación de enzimas. Por los dos mecanismos igualito, AMP cíclico y calcio. De igual manera que en la célula parietal, uno es más fuerte que el otro, ¿no? Una flecha es más gruesa que la otra. O sea, uno ejerce un mayor efecto liberador. Parecido a la célula parietal. Entonces nosotros vamos a tener que uno come grasa, empieza a comer grasa, empieza a comer proteínas. Este contenido graso proteico a nivel gástrico se hace la apertura del píloro
vaciamiento gástrico, primera porción, segunda porción, es detectado. Detecta el duodeno, puede ser parte del ayuno, estas proteínas y estas grasas, y empieza a secretar colecistoquinina. ¿Qué va a hacer la colecistoquinina? Detecta esta cantidad y al acino, a través de esos mecanismos se produce la fosfolarización y empieza a liberar las enzimas, ¿no? Al igual que el estómago, el páncreas también, como drena casi 1,5 litros, también tiene sus fases. Una fase cefálica que es muy poca, que solamente se libera el 20% del contenido. Una fase gástrica, en la cual el estómago tiene todo el bolo alimenticio, lo está mezclando, triturando, juntando con el ácido, que solo es el 10%, y fundamentalmente es la intestinal. Es decir, cuando se produce el vaciamiento gástrico a través del píloro y se detecta el ácido en el duodeno, ahí se produce la secreción pancreática, ¿no? Cuando hay ácido en el duodeno, que es más del 70%, ¿no? Esa fase intestinal es la más importante, a diferencia de la gástrica, ¿no? Todo esto está comandado pues, por el nervio vago, la acetilcolina. Este estímulo de acetilcolina a nivel acinar predominantemente. En general, cuando ustedes hablen de vago, van a hablar de acetilcolina. Y si hablan de acetilcolina, hablan de estimulación en general de todo. En este gráfico ven que la acetilcolina no solo estimula al ducto, también no solo estimula al acino, también estimula al ducto, ¿no? La acetilcolina en general estimula todo el proceso digestivo. Pero todo se ve, todo es gracias al hecho de tener las dos cosas, ¿no? Para que se produzca bicarbonato y agua, secretina, es decir, tener ácido. Y para que se produzcan colecistoquinina, comer grasa y proteínas. Ahora, la colecistoquinina es lo mismo, ¿no? Enzimas y bicarbonato. Pero recuerden, en la parte enzimática, que es la parte de arriba del acino, es relacionada a la colecistoquinina. Y la parte ductal es solamente a la secretina. Bueno, no solamente, pero predominantemente a la secretina. Ahora, la colecistoquinina tiene otras funciones adicionales. Colecistoquinina, ese nombre fue dado porque se detectó inicialmente, antes que esto, porque daba el movimiento a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano reservorio que se encuentra debajo del cuarto y quinto segmento hepático. Es simplemente la zona donde se guarda la bilis que es producida por el hígado. El hígado produce bilis y en los periodos en los cuales no estamos comiendo, lo va guardando en la vesícula. Lo va guardando a través de esos conductos, ¿no? Conducto hepático derecho, izquierdo, y lo guarda a través del cístico y acá está así como va. Pero esta vesícula, ¿qué cosa hace? La vesícula lo que hace, aparte de guardarla, es la concentra, la deshidrata, le quita líquido. Al deshidratarla, la hace más espesa en sus componentes. A veces esta bilis, hay en patología una bilis litogénica, una bilis productora de piedras, que es cuando la vesícula, por algunos motivos, la deshidrata demasiado y lo que es inicialmente un líquido verde, petróleo, va a ser un barro. Y si sigue con los mismos estímulos, este barro se hace piedra. Y ese es el origen de las piedras de la vesícula biliar. Obviamente, dentro del contenido de la bilis, fundamentalmente vamos a tener colesterol. Y el colesterol es la base de estas piedras. Son piedras de colesterol y son piedras fuertes, duras, difícilmente deshacibles con la mano, no se puede. A veces con una pinza mismo no puedes romperlas. Y pueden crecer hasta 3, 4, 5 centímetros. O sea, una piedra es un piedrón, y obstruye todo este proceso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que hacen que esta bilis líquida sea finalmente barro y piedra? Embarazos, pacientes que comen mucho colesterol, aumenta el colesterol, vuelven a la bilis litogénica, y a veces son familiares, son personas que de por sí su hígado fabrica mucho colesterol, ¿no? Y hace piedras
piedras. Porque son pacientes que dicen, no, yo no como grasas, es hombre, no ha salido, no tiene el factor de embarazo. La progesterona también aumenta el espesor de la bilis y produce esto, ¿no? Y aquí pueden ver esta desembocadura común que les decía. La desembocadura en común del colédoco, supra, retro e infraduodenal, como desemboca y es envuelto por el esfínter de Oddi formando la ampolla de Vater acá, ¿no? Ese es el problema, que se forma la piedrita y tienen... ¿Qué piedritas serían más peligrosas, las grandes o las chiquitas? Las chiquitas son las más peligrosas porque las chiquitas se pueden pasar en el cístico, pueden pasar al colédoco y se pueden atracar acá, ¿no? En cambio, las grandes, todas las grandes se quedan atracadas en el cuello, en el bacinete vesicular. No pasa. Son las que crónicamente te dan dolor al comer grasa. Es lo que pasa, ¿no? Uno come grasa, la grasa es detectada a nivel del estómago duodeno y se estimula la colecistoquinina, el movimiento vesicular. Colecistoquinina, ¿no? Quinina, colecisto, significa movimiento vesicular. De ahí viene el nombre del CSK. Entonces come grasa, se estimula la colecistoquinina, es decir, el movimiento vesicular, se contrae la vesícula tiene una pared muy delgada que tiene su músculo, empieza a contraerse para botar la bilis que ha sido guardada, pero como tiene la mala suerte de que ha formado una piedrita, la piedrita tapa el conducto, tapa justo el bacinete de desembocadura del cístico y no puede botar la bilis. Si la ingesta de grasa es abundante, el estímulo es más fuerte la contracción. Esta contracción excesiva es lo que se define como cólico biliar. El paciente come grasa y a los 20 minutos, 30 minutos empieza con un dolor que va justamente en la zona vesicular, que es simplemente la contracción de la vesícula en tratar de vencer esa piedra obstructiva de esa forma. Ese es lo más frecuente y lo que hay, ¿no? Por eso la importancia de entender por qué se produce eso. Entonces, ¿qué se le dice al paciente cuando tiene esto? No coma grasa. Si no come grasa, no hay estímulo de colecistoquinina y no duele. El paciente no come grasa un tiempo, pero siempre llegan a comer finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se indica en esos casos? Es el tratamiento de las piedras o litiasis vesiculares en la resección. Se saca toda la vesícula con el contenido, es decir, con las piedras. La bilis sigue produciéndose en el hígado, ¿no? Pero ya no la guarda, ya no tiene su reservorio. ¿Qué funciona del reservorio? Este colédoco. Estos hepáticos comunes y este colédoco hace las veces de vesícula. Porque esta estructura vesicular a la histología, el colangiocito, es igual que el de la vesícula, que el del páncreas, histológicamente hablando. Solamente que el de ella, probablemente el de la vesícula, tiene un factor de deshidratación, de concentración mucho mayor de absorción de agua que tanto el colédoco como el hueso. Pero por eso, pero histológicamente, al microscopio, son casi iguales, son casi lo mismo. Por eso es que se agrupan como bilio bacteriánico, ¿no? Ahora, siempre en vesícula puedo vivir, claro, ¿no? La bilis se sigue produciendo. Ya no se guarda en la vesícula, pero se guarda en el colédoco. No a la misma cantidad, en menores cantidades, y por eso el paciente tiende a comer, después de ser operado de vesícula, un poco menos de grasa, porque siente que si come mucho, se distiende, se llena, le da indigestión. Y sin quererlo el paciente, deja de comer, ¿no? Come igual, pero ya no tanto, ¿no? La secreción de bilis puede llegar a 1 litro, va a depender obviamente del estímulo que haya. Sus funciones, digestión y absorción de grasas. O sea, es necesaria la vesícula, tanto desde el recién nacido hasta la persona mayor, para digerir grasas. Sin eso no se puede digerir grasas. Entonces, si hay una piedra enclavada ahí, o que se está haciendo la función de válvula a la piedra, el paciente tiene intermitentemente periodos de indigestión. Indigestión a base de grasas, ¿no? Come grasa, se distiende, dolor, no pasa. Favorece la bilis, ¿no? Ayuda a la digestión de las grasas. ¿A través de qué? Emulsificándolo, ¿no? La emulsificación es cuando ustedes mezclan agua y aceite y lo mezclan fuertemente. Esa burbuja de aceite se parte en micro burbujas chiquitas, ¿han visto? Un montón de burbujitas chiquitas, la emulsificación, ¿no? Es decir, una burbuja grande de aceite la parten en 10, 15 burbujitas. Y
y a través de esto se favorece la micelinización de la parte grasa para favorecer su absorción, ¿no? Bueno, y también la excreción, a través de la excreción de no solamente es en el proceso digestivo de las grasas, sino también la excreción de ciertos fármacos. En la bilis se excretan ciertas toxinas. Nosotros tenemos el hígado, eso lo vemos el miércoles, pero al hígado va a entrar toda la sangre que se ha recogido del intestino delgado con todos los nutrientes, ¿no? A través de la vena porta, ingresa todo, ingresa la sangre arterial a través de la arteria hepática, pero la única estructura que sale es la vía biliar, ¿no? O sea, todo entra menos la vía biliar está saliendo. Esta vesícula que se ubica ahí en el segmento 4/5 subhepático tiene una capacidad de 60 centímetros, o sea, es la cantidad que puede haber ahí. Su función es absorción de agua y obviamente el sodio, absorber agua, o sea, deshidratar la bilis. Incrementa las sales biliares o ácidos biliares también, colesterol y bilirrubina. Y lo deshidrata tanto que lo puede concentrar hasta 20 veces su valor. Esta es la composición de los ácidos o sales biliares. Fundamentalmente ácidos biliares en un colesterol, como en 10, fosfatidilcolina y colesterol. Los ácidos biliares finalmente son colesterol, pero transformados, ¿no? Que lo vemos ahorita, ¿ya? Vean acá la bilis hepática, o sea, la bilis que es producida en el hígado. Solo para remarcar que cómo lo concentra. Tenemos de ácidos biliares, sales biliares en 1, y cuando se concentra la bilis vesicular como en 6. Lo deshidrata. La vesícula deshidrata la bilis y la concentra. Este es el colangiocito, un colangiocito, una célula básica de la parte vesículo pancreático. Cómo absorbe agua. Esta colecistoquinina, que es fundamentalmente, se estudió inicialmente como una contracción vesicular, no solamente hace que se mueva la vesícula, también controla la apertura del pilo para producir un vaciamiento gástrico controlado, moderado. Hace que el esfínter de Odin también se aperture, es decir, va manejando los contenidos tanto del bolo alimenticio ácido